Gracias por estar en sintonía de esta hora especial de Cala. Ha sido parte durante estos 43 minutos de la cobertura continua de CNN en español de esta última jornada. Ya ustedes vieron en directo el despegue del avión de Aeroméxico que regresa a Roma con todo el séquito que le acompaña al Papa Francisco luego de esta visita por México. Y quiero ahora dar la bienvenida a nuestros invitados para discutir en este segmento de conversación y poner en contexto la visita. En la Ciudad de México recibimos a Rodrigo Guerra López, es el director del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP por sus siglas, y en nuestros estudios en Miami, Daniel Álvarez, profesor de Teología y Filosofía en la Universidad Internacional de la Florida. Rodrigo, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Ismael, y buenas noches a toda la audiencia. Te extiendo la mano desde la distancia. A Daniel le puedo dar la mano porque está cerca acá en nuestra mesa en físico. Y bueno, voy a comenzar contigo, Daniel, luego sigo con Rodrigo. ¿Has visto acá las imágenes, la ceremonia de despedida de esta visita papal? ¿Cuál es la conclusión que tú puedes hacer como analista? ¿Cumplió las expectativas? ¿Las superó? Bueno, desde el punto de vista, sí. El problema va a ser si el pueblo de México y los Estados Unidos entendieron el subtexto, el mensaje que este Papa estaba mandando. Si tú miras este último mensaje, ¿no? Usa el texto del profeta Jonás, que va a Nínive. Para los que no saben, Nínive era una ciudad pagana. Y un profeta tiene que decirle arrepentido, si no Dios lo va a destruir. ¿Cómo va a interpretar eso México? En otras palabras, lo que le está diciendo a México, como yo interpreto ese mensaje, el subtexto es, usted es una nación que de labios honran a Dios, pero su corazón y sus acciones están muy lejos de mí. Tanto el gobierno lleno de corrupción, de injusticia, donde no le da una vivienda con dignidad al pobre, no hay trabajo, no hay seguridad. La cultura del narcotráfico, el hombre que va a la misa, dice el Papa, con el dinero que usa de la droga, va a la misa a dar una ofrenda a Dios. ¿Qué tipo de doble discurso existe en México? ¿Qué tipo de hipocresía existe en México? Que se quiere llamar una nación cristiana cuando en sí no es nada más que otro Nínive que tiene que arrepentirse o Dios la va a destruir. ¿Tú crees que ese mensaje le llegó, como yo lo dije, a México? No. Bueno, es muy interesante tu lectura. Esa es la forma. De hecho, tú me estás haciendo ver el mensaje en una profundidad que la verdad tampoco yo la vi porque teológicamente tienes tú los estudios de teología. Entonces es muy diferente lo que tú estás haciendo porque es un estudio a profundidad de un mensaje que para la mayoría incluso de los fanáticos católicos, que siempre digo, hay muchas cosas con todo el respeto de todo el mundo y su fe, hay mucha gente que es parásita de la fe. Y lo único que hace es pedir a Dios, pedir a Dios, pedir a Dios por milagros y no hacen absolutamente nada por crear una mejor vida. Y otra cosa, ¿a quién invoca? Un profeta. ¿Qué eran los profetas? Los críticos más grandes de la religión hebrea eran los profetas que se paraban delante del templo y decían, ustedes creen en este templo, ustedes creen en esta religión, esto es falso porque ustedes no hacen justicia, porque no le dan comida al pobre, explotan a los trabajadores, no le van albergue al que no tiene casa. ¿Cómo va a interpretar ese mensaje en México? O sea, van a sentir bien porque somos católicos romanos y vamos a misa y vimos al Papa. El Papa está diciendo, eso es superstición. Yo no soy un mago. El Dios es el que está mirando y Dios es el juez. Y ustedes no están viviendo de acuerdo a la ley de Dios, ni el gobierno, ni el pueblo, y están comidos por el cáncer del pecado en todos los aspectos y tienen que arrepentirse o si no le va a pasar a ustedes lo que le pasó a Nínive. No creo, desgraciadamente, que en México esa es la forma que estén interpretando este mensaje. Rodrigo, quiero escuchar tu opinión sobre lo que acaba de decir Daniel. Sí, como no, con mucho gusto. La interpretación que hace el Papa de este texto del Antiguo Testamento se completa con el Evangelio. Y en el fondo, el Papa, más que presentar un Dios que amenaza al pueblo, lo que trata de hacer es una invitación a descubrir que nos corresponde ponernos a trabajar, que nos corresponde vivir en la acción, la fidelidad al verdadero Dios, y que de esa manera siempre habrá una oportunidad. El Dios cristiano no es un Dios que amenace y dé condenas fatales, sino es el que abre siempre la oportunidad y el abrazo para la transformación de la persona y de la propia sociedad. Por eso creo que el mensaje que el Papa hoy comunicó, tanto en su mensaje explícito como el mensaje entre líneas, es muy claro y es muy nítido. Es muy importante tomarse de la mano
de Jesucristo, para de esa manera reencontrar las razones para la esperanza en medio de un México que, sin lugar a dudas, tiene muchas heridas y muchas complicaciones en distintos niveles de su organización social. Daniel, ¿es el Papa una figura política? Totalmente, pero no solamente le pisa los dedos a México, y discrepo con mi amigo y mi hermano que está en México. Es decir, tratar de suavizar el mensaje del Papa es el error, es lo que el Papa no quiere. El Papa quiere hablar con seriedad y profundidad y con una actitud profética, una crítica. Si vamos simplemente a decir, no, el Papa nos está hablando de una manera muy suave y el Papa lo que quiere es re bueno, vamos a ser bueno, todo está bien. No, el Papa está diciendo, señores, México tiene que volver a ser evangelizado, tiene que regresar al verdadero evangelio, al verdadero mensaje de Jesucristo, que es una justicia social, que es un cambio estructural en la sociedad. Eso no es lo que estoy oyendo de mi colega en México, y es que me parece a mí que en México no quiero oír ese mensaje, ni lo quiero oír en los Estados Unidos. ¿Cómo reacciona Donald Trump? Este hombre se está metido en la política, él es un agente de México, porque el pueblo americano, este mensaje para el pueblo americano, ustedes tampoco son cristianos, ustedes están rechazando al inmigrante, cuando las bases del cristianismo es, hay que ser compasivo y misericordioso y recibir, no con palabras, con acciones, al necesitado, al extranjero, abrir las puertas a la frontera. ¿Qué quiere Trump? ¿Qué quiere Ted Cruz? Expulsar a todo el inmigrante y edificar una barrera, una muralla en la frontera. El Papa me parece a mí que no podemos mediatizar el mensaje del Papa. El Papa habla claro, gústenos o no nos guste el mensaje. Rodrigo, ¿qué piensas tú sobre esto? Porque me interesa el contrapunteo que tienen ustedes sobre estos temas. Además, tú nos estás acompañando desde México. Sí, el diagnóstico social que tanto en la Conferencia del Episcopado Mexicano como en la propia Santa Sede se ha hecho sobre la realidad mexicana no le ha puesto ninguna cucharada de azúcar para suavizarlo o endulzarlo y de esta manera tratar de hacerle ver al Papa una imagen errónea de México. Mucho menos los mexicanos tenemos una imagen edulcorada de nuestra propia realidad, porque sufrimos en el día con día la corrupción gubernamental, la violencia, el crimen organizado y muchas otras heridas profundas que tenemos como sociedad. Pero, sin embargo, a mí me parece que los mensajes del Papa, que con sumo realismo y no quiero mediatizarlo en lo más mínimo, nos ha indicado muchas de las heridas que tenemos como mexicanos, sin embargo, principalmente nos ofrecen razones para la esperanza. Es una esperanza en donde Dios actúa, por supuesto, y en donde el hombre tiene que asumir su responsabilidad. De esta manera, los mexicanos tenemos una agenda por delante, tanto la Iglesia en su interior, en su proceso de reforma interna, que el Papa la busca y la promueve, como en la sociedad mexicana, en donde todos, creyentes o no creyentes, después de esta visita, seguramente hemos estado cuestionados en nuestras certezas más elementales y tendremos que hacer una revisión profunda de si es necesario seguir como estamos, en una actitud pasiva y poco participativa, o si ya es el momento de despertar, como por ejemplo el Papa ha invitado particularmente a los más jóvenes a hacerlo. Bueno, aquí hay mucha controversia, Daniel, enseguida te doy la palabra. Por supuesto que en redes sociales nuestra teleaudiencia está reaccionando y yo quiero leer algunos. Dice, voy a leer por acá y conectarlo para que ustedes los puedan ver en pantalla. Dice Lau, Daniel no puede atacar a los mexicanos de esa manera. Andrés dice, por favor dile a tu invitado que no generalice con el pueblo de México. Dice Omar David Gutiérrez, para que ustedes vean que estoy leyendo tweets contrastantes. Dice Omar, soy mexicano y católico, pienso lo mismo que el teólogo Daniel Álvarez, y en este caso es mexicano y católico. Bueno, Daniel, tú querías hablar. No, pero Rodrigo, mira, el mensaje que le da el Papa a los obispos los puso sumamente incómodos. Ya sabemos que, primero, no todos se pararon a aplaudir. Lo que le dijo el Papa, tienen que irse al pueblo, tienen que convivir con el necesitado, tienen que dejar sus privilegios, irse a la calle a vivir con el pobre, con el que sufre injusticia. Los obispos no les gustó eso. Y mira, la burocracia, como dijo Max Weber, el gran sociólogo, la burocracia puede paralizar a un rey, a un emperador y a un papa. Y el mensaje del Papa no le gustó a los obispos, que me parece a mí son los que sí entendieron lo que el Papa les estaba diciendo y no les gustó. Ok, Rodrigo, yo creo que, bueno, en este caso siento que Daniel lo que está tratando de decir es que el propio mensaje del Papa dentro
¿verdad?, del clérigo a lo mejor no tiene la receptividad o la respuesta que debería tener. ¿Es eso lo que tú estás diciendo? Ellos viven, lo que el Papa está diciendo, se lo dijo en Europa, lo ha dicho todo el mundo. ¿Qué está haciendo el clérigo? Es una burocracia que se beneficia del vivir bien. El Papa está diciendo, tienen que ser un pueblo, unos sirvientes del pueblo, no el pueblo que los sirva a ellos. Tienen que irse a la calle, recogerse las mangas y trabajar con el necesitado. Ese mensaje a una persona que ha vivido con todos los privilegios que viven los obispos y los cardenales, ese mensaje no le gusta, ni a Europa le gustó, ni le gusta aquí en México y en Latinoamérica. Rodrigo. Sí, a mí me parece que hay que tener una comprensión analítica y diferenciada de la Iglesia en México, en particular del episcopado. Si bien es cierto que existen obispos que visiblemente hacen relaciones públicas, principalmente con los hombres más poderosos en el ámbito económico o político de nuestro país, existen muchos otros también que se han dedicado al servicio de los más pobres. Pongo dos de los ejemplos más visibles en la visita, que es el caso de Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal, que ha continuado realmente la línea pastoral del obispo Samuel Ruiz al servicio de los indígenas, y el cardenal Suárez Inda de Morelia, que es una figura que ya había presentado su renuncia al cumplir los 75 años de edad, y sin embargo el Papa le pide que continúe al frente de la arquidiócesis, lo nombra cardenal justamente por el testimonio valiente y comprometido que tiene con los sectores más vulnerados por la violencia en el estado de Michoacán. Y así hay muchos otros casos. No se puede hacer generalizaciones fáciles. Pero Rodrigo, perdona que te interrumpa. El mundo del clero. Yo estuve, Rodrigo, tú sabes, al lado del Papa en la misa con los obispos en la Catedral de la Ciudad de México, y no hubo un solo obispo que no agradeciera las palabras fuertes y claras que el Papa les dirigió en esos momentos, y que seguramente tendrán que hacer un proceso de revisión personal y estructural para hacerle caso a su llamada de atención. Sí, pero Rodrigo, tú sabes bien que Ruiz fue repudiado en México por ser identificado con la teología de liberación. Y este hombre estaba trabajando allá con los pobres. Y ahora lo que el Papa ha hecho con esta elevación de este hombre, con esta vindicación de su obra indígena, está mandando otro mensaje. Ustedes tienen que ser como Ruiz, no como los obispos ostentosos que viven muy bien y no se comprometen y no se identifican y solidarizan con el pobre. Así que me parece a mí que el mensaje del Papa, esa ruta que usan los migrantes para llegar a los Estados Unidos, tan simbólico, el mensaje de los profetas, me parece a mí que no podemos mediatizar, insisto, el mensaje del Papa diciendo, bueno, todo está bien, porque México está sufriendo con este cáncer, no de ahora, por décadas. Gracias. Y amo al pueblo mexicano. Gracias, Daniel. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Hay mucha tela por donde cortar. Lo único que a mí me llama mucho la atención, muchos comentarios de gente en las redes sociales que quieren ser más papas que el propio Papa. El mensaje del Papa es reformatorio, es un mensaje de apertura. Ha hecho incluso comentarios que antes no se habían escuchado por el líder de la Iglesia Católica. Entonces, abran sus oídos, escúchenlo y discutan a fondo cuál de verdad es el significado del mensaje. Y déjense de estar repitiendo tantas cosas sin averiguar. Gracias por ilustrarme mucho. Gracias, Rodrigo, por enseñarnos. Gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con Conclusiones y Fernando del Rincón.